buenos días de nuevo. Bienvenidos a Verano SARC, un esfuerzo compartido con todos ustedes, los productores, por parte del equipo de la asociación, en búsqueda de ese vínculo de la tecnología, conocimiento y productividad en el campo, ¿no? Hoy vamos a ver un tema, pues muy importante. Digo, todos son muy importantes, pero este creo que muy a tiempo, derivado de la problemática que vivimos con esta plaga la temporada pasada, y es algo en lo que tenemos que, pues, abocarnos, ¿no? Bienvenidos y algo de provecho para salir adelante y ser más productivos. Gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. ¿Continuamos o...? Perfecto. Sí, a darle la bienvenida a nuestro expositor. Sí, perfecto. Como bien lo dice el licenciado, hoy tenemos la conferencia virtual TRIPS Negro, cómo detectarlo, controlarlo y eliminarlo. Es una conferencia o un tema que es de relevancia para todos los productores, dado que es una plaga que se beneficia por la alta temperatura y poca humedad que tiene con la que se favorece, afectando a las leguminosas, principalmente al frijol en Culiacán, el cual tiene una superficie aproximada de 5.000 hectáreas. Dado que merma nuestro rendimiento, es importante detectarlo, tratarlo e identificarlo a tiempo. Esta conferencia será impartida por el doctor Jonathan Cambero, quien es un apasionado investigador en parasitología agrícola, doctorado por la Universidad Antonio Narro, quien desde 2011 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con un perfil deseable PRODEP. Actualmente está adscrito a la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde combina la docencia, la investigación y la formación de nuevos talentos en agronomía. Su línea de trabajo se centra en el control biológico de plagas y el estudio de insectos, especialmente de orden Tizanoptera, TRIPS, aunque también ha incursionado en el manejo de enfermedades de cultivos tropicales. Ha publicado más de 100 artículos científicos, así como memorias de congreso y capítulos en libros. Cuenta con 3 medallas de Nayarit. Además, el doctor Cambero se distingue por su compromiso en la divulgación científica, acercando el conocimiento a productores, técnicos, estudiantes a través de talleres, conferencias y otras actividades de extensión. Antes de cederle la palabra, quiero comentarles que en el chat podrán colocar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, las cuales se le harán llegar al doctor al final de su conferencia. Sin más, cedo la palabra al doctor Jonathan. Ok, pues saludos a todos, bienvenidos. Primeramente, pues muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a este verano que tienen año con año. Y pues así como ustedes me lo solicitaron, me lo pidieron hablar sobre esta plaga, la cual, como bien comentas, últimamente está afectando leguminosas, y pues ustedes también tienen estos cultivos por allá. Pues espero que de alguna manera les sea provechoso y enriquecedor este tipo de charla que vamos a tener el día de hoy. Al final, como bien dices, pues podremos aclarar todas las dudas que podamos, y si no, pues le buscamos cómo solucionar el problema. A la orden, ustedes dicen. ¿Empezamos? Adelante, sí. Ok, pues como bien lo comentaban, la charla la titularon ustedes mismos, Trips Negro, cómo detectarlo, controlarlo y prevenirlo. Eh, es importante comentar que lo que vamos a tocar el día de hoy aquí se está desarrollando en un proyecto estatal, financiado por el Consejo Nayarita de Ciencia y Tecnología. Este proyecto tiene el nombre de Impacto del Trips Exótico del Frijol, Megalurotrips, en el desarrollo sustentable de la zona de riego 043, donde estudiamos sus daños, hospederos, distribución y enemigos naturales. Este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto el doctor Mario Orlando y un servidor, y pues es parte de los resultados que les vamos a presentar el día de hoy aquí, más aparte un poquito de la información que se ha estado generando a nivel mundial. Por eso la charla se va a enfocar a dos partes. Para iniciar, pues una leve introducción, como ya lo comentaste tú, Roberto.
Ustedes le llaman para allá, creo que el trips negro. En esta zona para acá le llamamos el trips de las flores del frijol. Creo que es el nombre común que le hemos dado acá por esta zona. Su nombre científico, Megalurotrips usitatus. Este organismo o esta plaga es originaria de Asia, donde ya tiene varios años causando problemas allá en fabáceas, principalmente frijol, ejote y pues algunas otras leguminosas ahí de importancia agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta plaga? Pues al ser un trips tiene un aparato bucal picador, raspador, lo cual pues causa deformaciones en los tejidos. En el caso del frijol, como vemos en las imágenes, pues que eso daña a las vainas. Cuando se alimenta mucho de la flor provoca que ésta pues se aborte o sea estéril. Y pues todo esto causa una disminución en el rendimiento en los cultivos, ¿no? Para México específicamente, esta plaga fue detectada por primera vez para Nayarit, bueno, para todo México se detectó en Nayarit en el 2022. Desde el 2021 había inquietud de productores, de técnicos que decía que había muchas poblaciones de trips. La verdad, no atendíamos su solicitud hasta que para enero, febrero de 2022 fuimos a la zona costera y nos dimos cuenta que había un problema muy fuerte y que al parecer era una especie introducida, es decir, no eran las típicas que tenemos en frijol cada año, ¿no? Aquí lo detectamos alimentándose en flores y brotes tiernos tanto de jote, frijol y jícama en Villa Hidalgo, Nayarit. Y de la fecha en adelante, pues el problema ha estado creciendo cada vez más y se ha ido distribuyendo cada vez más, ¿verdad? Eh, para empezar un poco hablando de estos organismos, yo sé que muchos de ustedes ya los conocen, nos han escuchado hablar, algunos no tenemos tal vez el conocimiento, pero vamos a empezar de lo general a lo particular. Vamos a empezar con qué son los trips. Bueno, los intrips son insectos muy pequeñitos que pueden medir algunas especies desde medio milímetro hasta más de 1.5 centímetros. Por lo general son delgados, alargados y en su coloración pueden ser desde especies muy pálidas como las franquineras occidentalis o algunas otras, hasta especies muy oscuras como las de la familia Fleotripidae, llegando a colores castaños, amarillos, colores ámbar. Una característica de este organismo es de que tiene en teoría dos alas con fleco, de ahí viene su nombre, Tizanoptera, alas con fleco, y la importancia o lo que nos causa daño en su aparato bucal tipo picador, chupador, picador raspador, como lo maneja la literatura. Otra forma de identificarlo por medio de sus antenas, que son cortas y pueden ser de 6 a 9 segmentos. Estas antenas nos ayudan mucho para identificarlo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Para poder hablar o trabajar con esto y irnos hacia un manejo integrado de la plaga, pues ocupamos saber su clasificación para ir viendo dónde lo ubicamos, ¿verdad? Megalurotrips o los trips en general pertenecen al orden Tizanoptera, el cual está dividido en dos subórdenes, suborden Terebrantia y suborden Tubulífera. Si nos enfocamos a suborden Terebrantia, esta está ubicada o contiene 7 familias, de las cuales nosotros o nuestro organismo en estudio del día de hoy se ubica en la familia Trípide. ¿Ok? Esta familia a su vez está subdividida en subfamilias, las cuales son paquetotripine, dendrotripine, sericotripine y tripine. Nuestro organismo en estudio está ubicado en la subfamilia tripine. ¿Qué quiere decir? Que esta subfamilia a su vez tiene 230 géneros y se calcula por estas fechas alrededor de un poquito más de 1.600 especies. Es decir, todo este es el mundo de trips a nivel mundial. Actualmente se considera que hay alrededor de 7.000 especies, siendo todas ubicadas en su gran mayoría en esta subfamilia, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, la subfamilia Tripine, y donde se ubica Megalurotrips. Esto es importante porque dependiendo la familia o la subfamilia es el tipo de biología que tiene y dependiendo del tipo de biología por los estados donde pasa y pues el daño que nos puede causar. Llegando a su ciclo biológico, a su ciclo de vida, Megalurotrips usitatus, a ser un miembro del suborden Terebrantia, pasa por diferentes estadios estados. Empezamos cuando la hembra con su ovipositor en forma de terebra, por eso se llama terebranta. Terebrantia tiene como una forma de serrucho. Este ovipositor lo incrusta en el tejido, ya sea de la flor, de la hoja o del tallo. Ahí pone los huevecillos de manera individual. Después, estos huevecillos, después de un tiempo, dependiendo de la temperatura, pasan al primer estado larval y este ya se empieza a alimentar muy activamente, pues de lo que tenga a la mano, principalmente tejido tierno, tejido joven.
Aquí nos empieza a hacer daño. Después de un par de días, unos días, cambia al segundo estado larval, que también se sigue alimentando. Y después de unos días, por lo general cae y se entierra al suelo o se esconde en grietas, hendiduras de la misma planta. Después de prepupa, aquí creo que ya no se alimenta, cambia a pupa, donde tampoco se alimenta. Y después de pupa, pues otra vez llega a la etapa adulto, que puede ser hembra o macho. Por lo general, en el caso de los trips, se enfocan a poblaciones de hembras, las que son más presentes en este grupo. En el caso de megalurotrips, la proporción sexual es mucho más presente la hembra que el macho. Pero pues igual ambos nos causa daño. Entonces, es decir, megalurotrips pasa por las fases o estados de huevo, larva 1, larva 2, prepupa, pupa y adulto. Y las que nos causan daño, pues es la larva 1, larva 2 y la etapa de adulto. Aquí tenemos unas fotografías de Orozco que tenemos a la izquierda una hembra y a la vista, al lado derecho un macho. Si se fijan, hay un poquito de variación en tamaño, en colores, en lo demás, que ahorita vamos a ir separándolo un poco a poco. En general, los trips, no enfocándonos a megalorotrips y a todo el complejo de trips, pues depende el tipo de especie, el tipo de cultivo que ataque, son los daños que presenta. Pero, como ya dijimos, como tiene un aparato picador raspador, pues principalmente daña los tejidos, ¿no? En cítricos, para parte de Veracruz y todo, es un problema muy fuerte que tienen este tipo de daños que vemos en la imagen de la izquierda, donde pues es un daño estético que pues baja el valor en el mercado, ¿no? Frutillas, últimamente he trabajado en frutillas en arándano, zarzamora, frambuesa y el daño que vemos es muy fuerte. Puede atacar Cyrtopsis dorsalis, algunas franquinielas, pues es un daño estético que le hacen a la parte del fruto que pues provoca una malformación, una parte corchosa ahí de la pues de la textura y pues es un valor que se demerita, ¿verdad? En el aguacate, aquí en la zona tenemos mucho problema por estas imágenes, crestas, cicatrices que después se asocian con algunos hongos como esfaceloma por ahí, la famosa roña. Y si vemos la imagen de acá, el frijol, pues es deformación de las vainas, eh, corchosas, prácticamente hace que aborten. Enfocándonos ahora sí a Megalurotrips suscitatus, ya no los daños en generales. Estas imágenes que les presento son de un trabajo de unos colaboradores de Honduras, donde si se fijan ellos registran el daño que hace Megalurotrips en flores. Vean toda la decoloración que hacen. Vean ahí arriba de 15, 20 especímenes por inflorescencia. ¿Qué pasa con esta flor? Pues después se marchita, cae y queda pues prácticamente deshidratada. Aquellas flores que logran sobrevivir, pues los vemos en la imagen de la izquierda, en la figura 5 donde son vainas totalmente corchosas, llenas de cicatrices, que pues por lo general no va a tener mucho rendimiento, el rendimiento va a ser mucho menor, ¿no? Estos daños que les comenté son para Honduras en el 2022-23. Sin embargo, no nada más Megalurotrips que acabamos de hablar ataca a frijol. Los que son expertos en frijoles, muchos de ustedes, bien recuerdan que durante muchos años siempre hemos tenido problemas por trips. Sin embargo, al ser unos organismos muy pequeños, muy difíciles de identificar, pues siempre nos íbamos con que era o caliotrips o franquiniela. En un estudio que hicieron otros colaboradores, ellos sacaron todas las especies de trips asociadas a, en este caso, a leguminosas, y encontraron varias especies como varias especies del género trips, Franquiniela occidentalis, Franquiniela schulzein, otra especie de trips, y ya últimamente, pues también encontramos al famoso y temido Megalotrips suscitatus como uno de los más importantes. Si vemos en la imagen donde hay estas 6 especies, pues al menos Megalotrips se confunde con el trips de arriba y con Franquiniela schulzein. Son muy parecidos por el color. Ya aquí donde entra la parte taxonómica, la parte difícil, donde hay que hacer pues una microscopía más detallada para poder identificarlos. Como les digo, todo este complejo siempre lo habíamos tenido. El nuevo que llegó a hacernos el daño y a causarnos estos problemas, pues es el famoso trips negro que llaman ustedes, ¿verdad? Siguiendo un poquito con lo anterior, todo este es un listado que encontré por ahí, no recuerdo el autor, la verdad se los debo, de las especies de trips que atacan, en este caso, frijol. Si se fijan, tenemos bastantes especies como Desmotrips, Franquiniela occidentalis, Franquiniela schulzein, Aplotrips, Limotrips, y aparece aquí Megalodotrips y tenemos otras especies de trips por aquí. Creo por ustedes les acaba de llegar allá este famoso trips parvispinus también atacándoles Chile, creo, que también viene muy fuerte. Trips palmi, el cual está cuarentenado en México, hasta donde recuerdo la única especie cuarentenada. Bueno, si quieres al final respondemos, Jacobo. Seguimos con
con las familias. Si se fijan, prácticamente todas pertenecen a Trípide. Nada más esta Aplotrips aparece para Fleotrípide y Desmotrips aparece para Elotrípide. Todas atacando hojas, flores, y principalmente hojas y flores, pues tierno, ¿no? Tejido tierno, no sé qué le gusta. Pero aquí ya aparece en este listado Megalodotrips. Les agrego por ahí algunas publicaciones. Les comento, nosotros en México, principalmente en Nayarit, hicimos el primer reporte oficial para el 2022. Después de nosotros de México, los compañeros de Costa Rica, el doctor Alexander lo reporta para Costa Rica. Anterior a nosotros, perdón, cabe mencionar que hay reportes anterior del 2022 de nosotros donde lo reportan para Cuba. Cuba fue, digamos, el primer lugar de América donde fue el reporte oficial, donde en 2020 prácticamente comentan ellos que acabó con el 90% de la superficie de frijol. Fue súper alarmante, entonces ellos les cae 2020 y nosotros aquí al continente nos cae entre 2021 y 2022, que fue el reporte oficial que hicimos nosotros. Después de ahí se empieza a regar bueno, me llegaron reportes de Yucatán y luego se brincó a Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, y yo creo que ya siguió hacia abajo, ¿no? Este es un reporte, si no me equivoco, de Guatemala, creo, donde también lo meten como una emergencia fitosanitaria. Este reporte es de Honduras, del ICTA, perdón, de Guatemala, donde también ellos tienen un problema muy fuerte y este es como que el primer reporte que hicimos nosotros en los periódicos de acá de México. Salió como alerta sobre riesgos en cultivos de Nayarit por plaga no registrada en México. Salió el 10 de febrero del 2022 y esta imagen que se ve ahí en esa pantalla fue la primera pues montaje o la primera fotografía oficial para México que anduvo ahí circulando en Senacica, en los demás periódicos. Es la que sale en el artículo que les compartiré un rato más. Seguimos enfocándonos ya ahora sí de lleno al tema que nos corresponde, que es el famoso trips negro. Pues primeramente hay que ubicarlo taxonómicamente, ¿no? Actualmente esta especie se llama Megalorutrips usitatus, pero anteriormente pues tuvo otros nombres. Anteriormente se llamó Physiotrips usitatus, después anteriormente a eso se llamó Franquiniella nigricornis, también en ese mismo año se llamaba Franquiniella obsciscornis, Franquiniella vitata. Es decir, ha tenido varios nombres a través del tiempo. La clasificación correcta y el nombre actual y válido quedó dentro del género Megalodotrips, la especie Usitatus, que así es como lo conocemos y así es como lo vamos a llamar de aquí para adelante. Pero anteriormente, pues estos eran los nombres que le habían puesto hasta que se corrigió taxonómicamente y se ubicó aquí. Enfocándonos ya cómo reconocerlo, pues si se fijan, ustedes llaman el trips negro, nosotros para acá le llamamos el trips de las flores del frijol, pues son los nombres comunes que le ponemos dependiendo de la zona o del daño o de la relación que pensemos que tenga por ahí, ¿no? Eh, hay que llamarlo megalodotrips ocitatus para no confundirnos, porque pues negros va a haber muchos, ¿verdad? Y en flores pues también, o sea, las franquinielas, entonces lo llamamos megalodotrips ocitatus. ¿Qué característica tiene? Pues tratando de lo general o lo particular, pues le llamamos es un trips de color marrón oscuro, café oscuro, que a su vez tiene manchas o partes color amarillo, como lo vemos entre los segmentos abdominales, las terminaciones de las patas, algunas partes de la antena y de las alas. Aquí es importante recalcar que tanto las hembras como el macho son completamente alados, es decir, pueden volar y pueden desplazarse. Y estas alas, si se fijan, tienen un patrón de coloración que va de amarillo pálido, café oscuro, amarillo pálido y termina en café oscuro. Esta es una de las partes importantes que nos ayudaría a identificarlo, este patrón de coloración del ala y las terminaciones de las extremidades colores amarillentas, que es el último punto que nos dice, los ápices de los tarsos y de las tibias posteriores son principalmente son el primer par de patas amarillos, como lo vemos aquí en la imagen superior, las principal par de patas, las anteriores son amarillas y las terminales de las patas medias y traseras también son amarillas. Son como unos tips que nos van a ayudar a identificarlo con una lupa o con un microscopio, ¿verdad? Pero la única manera de estar seguros si tenemos a esta especie, pues tenemos que hacer montajes en porta y cubre objetos y ya es donde entra la taxonomía compleja y aquí es donde ya nos hace batallar un poco. Esta clasificación lo tiene el doctor Hudo ahí en su página de los trips de California. Si gustan, les comparto el link donde él tiene todas las partes con fotografías de él de cómo podemos identificarlo.
Se enfoca la cabeza, habla por ahí de un par de setas oculares, par de setas 3. Si podemos ver en la imagen de la cabeza, están los ojos compuestos a los lados, en medio están los 3 puntos, que es el triángulo ocular, y ese par de cabellitos o de pelos son las setas 3, son las setas oculares 3, que dice que son largas. Aquí ya estamos viendo, pues son largas, ¿verdad? Es una de las características. Cambiamos a la parte de la antena, dice que las antenas son de 8 segmentos. Si contamos desde la base hasta la apical, pues son 8 segmentos, donde dice que el tercero y el cuarto tienen un cuello apical más delgado, aquí vemos tercero y cuarto, y que el 8 casi es el doble de largo que el 7. Entonces son cuestiones que hay que ir viendo de tamaños, de forma de los segmentos antenales, como nos lo dice la descripción, para ir descartando si tiene o no tiene esta característica. Otra cosa importante que notan ellos ahí es que los segmentos antenales 1 y 2 son amarillos parduzcos y que el 3, 4 y algunas veces el 5 es amarillo, pero solamente en la base de la antena, no en todo el segmento. Cambiando de antenas a patas, pues también habla ahí que las patas tienen tarsos de 2 segmentos y que tienen algunas coloraciones amarillentas en algunas partes de ella. Dice que la mayoría de las patas, las tibias, tienen una coloración amarillenta en la parte delantera. Son los colores que les comentaba hace rato. Y pues una de las más importantes que yo creo más fáciles de ver son las alas delanteras, donde dice que son marrones y luego tiene una parte pálida y luego tiene otra parte marrón y terminan con una parte pálida y una más oscura, que es el patrón de coloración que les decía que vemos en la imagen, parte pálida, luego una parte más larga oscura, y luego una pequeña mancha pálida y terminan con el triángulo, la parte final más oscura, ¿verdad? Como les comentaba, aquí necesitamos hacer una taxonomía muy detallada, unas preparaciones que es donde se batalla un poco. Desafortunadamente, por su tamaño muy pequeño, que debe andar como en el milímetro, pues con una simple vista, una lupa, no vamos a poder identificarlo. Ocupamos hacer preparaciones en laminillas para poder hacer la identificación correcta. Seguimos con el resto de las partes. Dice que el tórax tiene un pronoto con un par de setas en la parte inferior. Si logramos ver la imagen, en la parte de abajo tiene unas setas muy largas en las partes laterales y otras que tienen la parte media. Sin embargo, tiene unas setas pequeñas en la parte general del pronoto, las cuales no son muy largas. Nos enfocamos a las de la parte inferior, laterales y media. Y por otra parte, enfocarnos donde dice mesonoto y metanoto, en la parte media también aquí, donde vemos como un triangulito, pues también tiene un par de setas muy alargadas. Cambiando la parte del abdomen, nos manejaba por ahí cuestiones de coloración, donde era marrón y claro, y también tiene algunos que se llama terguitos, son como estos tipo setas que están aquí, también tiene cierto patrón ahí. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Hacemos el montaje de nuestro organismo, vemos la clave y vamos comparando las partes que nos dice la clave con la parte del organismo. Si va coincidiendo con todas ellas, pues es muy posiblemente que sea positivo a Megalurothrips suscitatus, pero pues la verdad sí es muy complejo este tipo de taxonomía. Cambiamos un poquito de sus características morfológicas generales que les dije y particulares. Por ahí me preguntaban, vi alguien de la distribución. Este es un mapa que está ahí en línea, de hecho se les puse el link, ahí está en la página de EPO. De hecho, si entran al link por ahí, les aparece las plantas hospederas que tiene, dónde está distribuido y los enemigos naturales registrados. Este mapa está actualizado 2025, yo traía la versión anterior, pero si se fijan, les comenté que era originario de Asia, y si se fijan, en toda la parte de Asia hay registros positivos. En Oceanía, si se fijan, también en una gran parte del territorio también hay presencia de él, y si se fijan, de toda América, está en parte de Norteamérica, en el caso de nosotros en México, y en la parte de Centroamérica. Costa Rica es donde recuerdo haber visto material. Y pues en Cuba y este pequeño punto que está acá en Florida. Estuve viendo registros que Florida lo mencionaba desde antes de nosotros, pero yo creo que no hicieron el reporte oficial o no lo quisieron hacer por lo que implicaba. Entonces, el primer registro que existe para América es el que hicieron los compañeros cubanos en el 2020 y de aquí nos toca a nosotros en México hacer el reporte para 2022. Al lugar donde llega, donde lo registramos por primera vez, es en la parte de la costa, en un municipio que se llama Santiago Ixcuintla, que es meramente frijolero, jicamero, pero también hay estas empresas que le llamamos acá empresas asiáticas o chinas que producen pues berenjena,
calabaza opo, pero también producen lo que se llama el ejote, el lombing, y ellos tuvieron el problema del lombing. Entonces, ¿cómo llegó desde Asia hacia acá? Pues pudo haber, perdón, ¿cómo llegó a México? Pues pudo haber llegado desde Asia o nos pudo haber llegado de Cuba. Si nos llegó de Cuba, pues fue algún fenómeno natural como un huracán, pero pues nos hubiera llegado acá por Veracruz y no hay registros. O algún paisano que fue a Cuba, bajó a esta área y trajo algunas plantas, algunos frutos o algo que venía, que yo creo que lo dudo. Yo voy más a que nos llegó desde Asia en los materiales que ellos mismos traen para sus empresas acá pues ellos traen su maquinaria, su personal, sus insumos. Yo creo que por ahí fue como nos llegó a México. Seguimos cambiando de distribución. Plantas hospederas, como ya dijimos desde el inicio y Roberto también lo comentó, ataca todo lo que es leguminosas, actualmente como se llama fabácea. Las imágenes que son cuadritos son de un servidor y las otras son de la red. Pues si se fijan, dice que ataca cacahuate, soya, donde lo hemos encontrado y registrado para Nayarit es en jícama. Si se fijan aquí una inflorescencia de jícama y llegué a contar hasta arriba de 120 trips en mi palma de la mano. No sé si se logren ver. En ejote, los famosos long bean, pues vean, son ejotes que miden, no sé, 20, 25 centímetros. Vean cómo está totalmente enrollado, necrosado el tejido. Pues prácticamente esto ya no se puede comercializar. Y estas imágenes son en frijol, desde daño pues tal vez intermedio, ya frutos, vainas enroscadas hasta vainas totalmente ya empezándose a deformar, ¿verdad? Sin embargo, en estas mismas páginas o en los artículos dicen que también ha habido registro en acelga, tomate, pepino, guayaba, mango, calabaza, pimiento, etc., etc. Sin embargo, aquí no es tanto de alarmarse, o sea, este trips le encanta las fabáceas, la leguminosa y los otros cultivos donde se ha encontrado tal vez ha sido de manera accidental porque la población se fue a descansar o se refugió o algo, pero al menos acá no hemos registrado daños importantes o daños fuertes en otros cultivos que no sean fabáceas o leguminosas. ¿Cuál es el problema de estos tips? La importancia que tienen. Fíjense, estas son en imágenes de un servidor, que son en flores de jícama, las de la orilla, en medio sí es frijol. Vean la cantidad de trips que hay por inflorescencia. Y ese es uno, le encanta la flor, siempre vamos a encontrar en flor y ahí mismo se resguardan. Estuvimos monitoreando el cultivo de frijol, jícama acá y desde la siembra no había presencia, en la etapa ya de crecimiento vegetativo tampoco, empezó a aparecer la población en las primeras flores. Y así desde las primeras flores hasta la etapa de formación de vaina y cosecha es como estuvieron presentes, pero en el follaje, la hoja, desde el inicio no lo encontramos únicamente en la etapa de floración. Yo creo que es el periodo crítico, porque en la flor se refugia y además hay polen, y al parecer le encanta alimentarse de polen. Entonces, pues ya cuando no hay flor y polen, pues ya es cuando nos causa daño en los frutos tiernos, en este caso, en las vainas, ¿verdad? Continuamos. Pues llegamos a un poquito de manejo. Les voy a comentar aquí la poquita información o la información existente que hay para tener un manejo integrado de esta plaga en este cultivo, ¿no? Por ahí van a estar estando los autores de donde lo sacamos e igual, pues cualquier cosa en las preguntas finales aclaramos. El hablar de un insecticida exitoso para el control, pues va a estar difícil, ¿no? Aquí sería enfocarnos a varias estrategias de manejo o lo que bien se llama el manejo integrado de plagas, ¿no? ¿Qué requiere? Pues primeramente el diagnóstico. Primeramente necesitamos saber qué especie de trips tenemos. Para sobre esto ver en la literatura qué ingredientes activos están recomendados y autorizados para esa especie de tris, ¿verdad? Después de esto, pues hay que hacer unos muestreos para ver su presencia, su distribución y agregar todas las etapas que involucran manejo integrado como el monitoreo, y liberación de enemigos naturales, prácticas culturales y pues hasta el último dejar el control manejo químico, ¿verdad? Pues empezamos. Control cultural. ¿Qué nos dice la literatura? Que antes de plantar, evitemos plantar cerca de cultivos que estén infestados. No sé con ustedes cómo está ya la superficie, pero por ejemplo acá con nosotros es un poquito complicado. En toda la zona donde lo encontramos, gran parte del tiempo hay jícama. Cuando quitan la jícama, pues siembran frijol. Cuando siembran el frijol, pues hay ejotes en toda esta zona. Es decir, todo el tiempo tenemos o jícama, o frijol, o ejotes. Entonces, pues sí está un poquito complicado ahí evitar plantar en lugares donde no estén infestados.
Otro punto que nos dice es rotar cultivo con plantas que no sean hospedantes para romper el ciclo de vida. Pues otra cosa un poquito complicada acá con nosotros, porque los frijoleros todo el año, o sea, todos los años siembran frijol y es un poquito complicado cambiarles que pongan otro cultivo, ¿no? No sé, alguna hortaliza, sorgo o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, mientras siempre tengamos cultivos de fabácea, pues siempre vamos a tener la presencia de la población y va a ser un poquito complejo romper el ciclo de vida porque siempre van a tener donde alimentarse. Dice, evite plantar otros cultivos de leguminosa. Pues como les decía, ¿no? Acá es frijol, jícama y jote, pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Eh, bueno, eso fue antes de plantar. ¿Qué hacer durante el crecimiento? Pues tratar de poner cultivos intercalados con una planta que no sea hospedante para frenar el movimiento de trips a través del cultivo. Pues se me ocurre poner las parcelas de frijol y alrededor en la periferia poner algún otro tipo de cultivo, no sé, sorgo, maíz, algunas, no sé, hay muchas flores que son evaluadas para atraer fauna benéfica como parasitoides o depredadores, es decir, poner barreras para que los trips no se muevan tan fácil entre una parcela y otra. Otra parte importante, destruir las malezas dentro y alrededor de los cultivos para evitar acumulación de poblaciones de trips. Más adelante vamos a ver, estuvimos además del cultivo de frijol monitoreando las malezas que estaban en floración dentro y alrededor del cultivo y prácticamente nada más 3 nos dieron positivo a la presencia de trips. Por lo general eran gramíneas, pastos, pero algunas otras esteráceas, malváceas y solamente 3 leguminosas nos dieron positivos a la presencia de trips. Es decir, que cuando no hay flor en el cultivo, sí estaban en este tipo de malezas que estaban ahí. ¿Qué hacer después de la cosecha? Pues destruir los restos de cultivo después de la cosecha para evitar que los tics se propaguen de cultivos viejos a cultivos jóvenes. Es decir, cosechamos y pues a levantar todo el residuo que hay para que no se sigan refugiando, alimentando y reproduciendo en las plantas que hayan quedado ahí, ¿verdad? Esto sería parte del control cultural. ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Algo bien importante, el monitoreo, ¿no? ¿Qué les decía yo a los productores de frijol de por acá? Señor, ¿usted qué aplica? No, pues yo aplico, no sé, espinoterán, pero ¿por qué lo aplicó? ¿Ya vio los tips? No, pero yo sé que van a estar ahí antes de que me lleguen. ¿A qué voy con esto? Es que rara vez monitoreamos qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué les quiero sugerir o inculcar a ustedes que antes de empezar con qué vamos a aplicar, primeramente veamos qué tenemos y qué población tenemos, ¿verdad? Esta imagen que vemos aquí azul es una trampa, pues de estas atrayentes que ponen ahí en la zona. Fíjense todo el montón de puntitos que hay ahí. Todos esos eran trips y casi todos eran megalurotrips. Sin embargo, también vemos en la imagen una catarinita ahí, miren. Es decir, si hay fauna benéfica alimentándose de ellos. ¿Cómo podemos monitorear? Pues como ya dijimos, ¿no? Poniendo trampas atrayentes ahí en estacas o en palos clavados ahí para ir monitoreando la presencia, pero también es bien importante hacer un muestreo directo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues muestreos directos a toda la parcela, plantas al azar, pero directamente buscando en las inflorescencias. ¿Qué vamos a hacer con estos? Pues contar si tenemos muchos o pocos, ¿no? Es decir, pues si hay uno por inflorescencia, pues la población apenas está empezando a reproducirse. Si ya contamos tanto larvas como adultos, es decir, ya tenemos una población que ya se estableció y nos va a causar un problema muy, muy fuerte. En hojas casi no lo encontramos en flores prácticamente, o las trampas estas azules fueron muy, muy eficientes. Vean cómo capturaron un montón ahí. ¿Dónde muestrear? Ya les dije que en la flor, ¿verdad? Me encontré este estudio ahí de unos investigadores de Malasia que buscaron ellos en 3 localidades que están aquí. Ellos dividieron la planta en 3 estratos, estrato bajo, medio y alto. Si se fijan en la segunda columna, hay unas cantidades de estrato alto, medio y bajo, y son las medias que capturaron. Y si se fijan, prácticamente el estrato alto es el que era más eficiente en el número de capturas, es decir, donde había más población. En esta localidad, una media de 98.5 contra 65 y 64. En esta otra localidad, una media de 355 trips, seguido por 293 y 29, y en la última Gelebú, 384. Es decir, cuando vayamos a hacer muestreo de trips en frijol, hay que enfocarnos al estrato alto de la planta. En la parte de la floración es donde vamos a tener más éxito y donde va a haber mayor cantidad o mayor población de trips. Pues miren, ahí eran las zonas de Santiago cuando andábamos monitoreando. Aquí en esta temporada casi no había floración, pero pues nos enfocábamos a la parte superior y donde ya había flores, pues vean cómo empezaba a incrementarse la población de trips
Ya aquí era como la parte intermedia del cultivo, pero desde que aparecían flores, aparecían megalobotrips y las otras especies que vamos a comentar. Bueno, ya vimos el control cultural, que hay que hacer el monitoreo. Encontré este archivo por ahí de feromonas, que llamamos control etológico. En Asia, donde es originaria la plaga, hay muchas investigaciones de muchos colegas de allá, que van mucho más avanzados obviamente que nosotros, pero ellos ya están probando unas feromonas, ellos le llamaron las 2E6C acetato de farnesilo, que es una feromona que produce el macho, ellos la incrementaron, la reprodujeron y la estuvieron añadiendo a trampas para captura. Y se dieron cuenta que comparado con el testigo donde no había la feromona, a las trampas que sí pusieron feromona, capturaba entre 5 y 7 veces más y que al menos duraba entre una semana y un poquito más de tiempo estando vigente. Desconozco, creo que no va a existir para México este tipo de feromonas, pero pues ya hay estrategias que se podrían empezar a encargar de otros países para empezar a disminuir o atrapar mayor cantidad de trips y con esto disminuir su población, ¿verdad? Dice que ellos pusieron 60 gramos de este ingrediente por trampa y que duró más o menos 6 días. Entonces, pues ahí está una estrategia. Miren, hay que empezar. Creo que había una empresa de feromonas de trips. Evaluamos una, sin decir el nombre, pero no capturó ningún megalotrips. Capturaba franquinielas y otros, pero no capturaba esta especie de interés. Pues porque la feromona tal vez no era la adecuada. Y cambiamos de control etológico a control biológico. Eh, en general, todos estos organismos que presento aquí se alimentan de ácaros y de trips. Y hay unos muy puntuales que hemos estado encontrando en esta investigación que vamos a ver más adelante y aparecen prácticamente todos ellos. Así como hay trips malos o trips fitófagos que nos causan daño, hay muchos trips que son buenos, los de la familia Lotripidae. Tenemos varias especies de franquinotrips, escolotrips, entre otros, que además de alimentarse de ácaros, se alimentan de trips y hay registros a nivel mundial en algunos países donde estas dos especies se alimentan de megalotrips. Esos trips están de manera natural, pero creo que también hay empresas que ya están vendiendo franklinotrips, ¿verdad? El segundo punto, chincha pirata, la que tenemos a la derecha. El género Orius está registrado tal cual, pero nosotros en la investigación encontramos al menos 7 especies de Orius. Por lo general siempre es Orius incidus, creo que la que nos venden, la que está, pero creo que nada, no nada más es esa. Hay muchas especies de chincha pirata que han sido registradas alimentándose de este trips. Además, también hay ácaros depredadores como Amblyceus en varias especies que están reportadas o han sido registradas alimentándose de esta especie de megalotrips. Crisopas también. Aquí en el estado hubo un proyecto a nivel nacional, se enfocó en Nayarit sobre liberación de crisopas. Fue una inundación masiva de crisopas para el control de este trips. Les digo la verdad, no funcionó. Nunca vi yo crisopas de las que se liberaron alimentándose de los trips. Pero sin embargo, sí vimos crisopas nativas, de esas silvestres que están ahí, que sí estaban haciendo su trabajo. No sé, creo que hacen falta estudios más puntuales de estas crisopas que nos venden ya de manera en laboratorio, confrontarlas contra megalotrips de manera de in vitro para sacar el conteo de si lo está comiendo, no lo está comiendo, cuánto lo come, cómo lo come. No existen este tipo de estudios y pues el gobierno federal en su intento de buscar estrategias, pues hizo bien buscando control biológico, pero pues sinceramente o desafortunadamente nos dimos cuenta que Crisoperla reproducida en el laboratorio a esta población no le hizo nada. Cambiamos de grupo, catarinitas, coccinélidos como los conocemos, hay varias especies, pero dos más puntuales, Hipodamia convergens y Ciclonella sanguínea, reportadas alimentándose de este organismo, y en esta investigación que les voy a presentar también las encontramos. Y un parasitoide por ahí, Seranisus, varias especies también registradas, y por último, los hongos entomopatógenos. Hay registros de Beauveria, metarrhizo, algún otro, causando micosis en larvas y adultos de megalotrips. Como se fijan, pues, son datos generales, pero todos estos grupos pues los tenemos de manera natural en la zona. ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues preservarlos, cuidarlos, no aventarle bombazos de insecticidas generalistas que los maten. Y si no hay muchos, pues hay que tratar de reproducirlos, gestionarlos en otro lugar para tenerlos presentes en nuestra zona, ¿verdad? Entonces sí hay estrategias biológicas que nos pueden servir. Siguiendo, pues yo creo que
les interesa mucho, es verdad, que hará el control químico. Si se fijan, lo dejamos hasta el último. ¿Por qué? Porque realmente así tendría que ser, es empezar con el control cultural, etológico, biológico, y ya cuando no podemos caemos al químico. Van a haber varios autores pues, que están por ahí que han estado estudiando esta parte de las moléculas. Prácticamente todos son asiáticos. Desde el 90 y tanto lo están estudiando para allá. Y nos dicen algo que ya comprobamos aquí. Una cosa que está bien, una de las cosas por la que está muy difícil controlar a este TRIP es por sus hábitos crípticos. ¿Qué quiere decir? Siempre se la pasan refugiados adentro de la flor entre los pétalos y pues ahí se protege, ¿no? Entonces, pues si le avienta, acá en la zona, en el 2022, llegaban a aplicarle toda la semana una aplicación en la mañana y una en la tarde. O sea, eran 2 aplicaciones por día, por toda la semana. Y no lograban bajar la población. ¿Por qué? Porque le aplicaran la molécula que le aplicaran, el TRIPS estaba dentro de la flor, entonces pues prácticamente no le caía el producto y no moría. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta ahí entre nosotros, el productor el empresario, los trabajadores, que teníamos que sacarlo de la flor? ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer algo ahí, no sé si les sirva por ahí, me cuentan luego si les funcionó. Empezamos a aventar aventamos extractos de chile, de neem, de mostaza, lo aventábamos antes, o sea, pasaba el cañón que traían ellos ahí aplicándolo, no sé, ahorita, aplicaba este repelente para sacarlos, hacerlos que huyeran de la flor, y 15, 20 minutos después ya pasaba la gente aplicando el insecticida, entonces como ya estaban afuera de la flor, pues ya era más fácil matarlos y con esto empezábamos a bajar la población. Entonces uno de los problemas es este, ¿no? Sus hábitos crípticos. Otro de los problemas es su ciclo biológico que es muy corto, que con las condiciones que tenemos acá, que son arriba de 24 grados centígrados, pues a veces eran hasta menos de 9 días, ¿no? A veces en una semana estábamos sacando un ciclo biológico. Por lo general dice que es de 9 a 10. Con la temperatura que tienen ustedes allá, me imagino que también el ciclo va a ser más corto que el que nos maneja aquí, ¿no? Entonces, se esconden dentro de la flor, por semana pueden estar sacando un ciclo biológico, pues esto hace que la población crezca muy, muy rápido. Y si le vamos a estar aplicando la misma molécula siempre, pues ¿qué nos va a llevar? Vamos a estar resistencia. Alguien me preguntaba, ¿por qué si apenas llegaron a la zona, le apliquemos lo que apliquemos, no logramos matarlo? Y dije, órale, muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que más o menos detectamos ahí? Que la población de trips que nos llegó, pues nos llegó de Asia. Y en Asia ya tienen pues años batallando con ellas y ya le aplicaron todos los productos viejos, nuevos y los más nuevos que van a salir. Entonces, pues las líneas ya vienen muy resistentes. Llegan con nosotros y aplicamos insecticidas, pues no de primera tecnología, pues prácticamente no les hacemos nada, ¿verdad? Porque ya lo tienen su carga genética y de resistencia. Sin embargo, otros estudios que han hecho desde el 90 han aplicado insecticidas de diferentes grupos químicos. En el caso de los organoclorados han aplicado endosulfán. En el caso de los organofosforados como clorpirifos, monocotrofos, acetato, etc. Y en los piretroides, pues las betametrinas, ¿no? Y todos ellos dicen que aunque han bajado las poblaciones, esto a partir del tercer día, otra vez de la aplicación, dice el tercer, quinto y séptimo día, se vuelve a reinfestar, es decir, se reproducen otra vez y pues la población sigue otra vez. Es decir, no son tan eficientes a largo plazo, simplemente bajan la población de manera inmediata y otra vez la población se nos incrementa. Todos estos insecticidas pues los tenemos en la zona, los hemos usado y ya pues son insecticidas ya que tienen su tiempo en el mercado, ¿verdad? Seguimos ya más recientemente, en el 2022, en China se reportó la eficiencia del espinoteram, mostrando una toxicidad muy elevada contra Megalothrips citatus. Dice, además, estudios recientes han explorado el sinergismo entre espinoteram y algunos adyuvantes. Esto ha logrado una mejor efectividad, es decir, ya últimamente han estado trabajando con espinoteram y han tenido mucho mejores resultados que con los anteriores. Ahorita vamos a ver unas gráficas más adelante. Sin embargo, para evitar la resistencia de estos organismos, pues han estado buscando rotar insecticidas y han también evaluado el imidacloprid, el metoxam, acetamiprid, que también han sido estratégicos para su manejo. Y además estos últimos se registra que son menos agresivos con los enemigos naturales. Les comentaba que son muy eficientes los enemigos naturales. El problema es que nosotros bajábamos la población al aplicar tanto insecticida. Entonces, pues aquí estos mismos autores nos dan una estrategia que están estos productos selectivos, tal vez son un costo más elevado, pero pues además nos ayudan a mantener la fauna benéfica que también nos está ayudando a controlar. Miren, esa es una gráfica de un video que vi, se los recomiendo. El video se llama
aparece en la página de Fontagro en YouTube. Algo así como, y póngale Megalothrips Tatus Fontagro y les aparece un video muy bueno que hicieron investigadores de Estados Unidos y creo que fue Honduras, no recuerdo la verdad, pero ahí está el video, de ahí copié esta gráfica, donde ellos evaluaron estas en diferentes ingredientes activos a 72 horas. Entre más grande esté la barra, es mayor sobrevivencia. Es decir, que el testigo, que prácticamente me imagino que fue agua después de 72 horas, pues prácticamente el 90% de la población sobrevivió, ¿verdad? Con la lambdacitrolina, después de las 72 horas, pues igual prácticamente el 85% de la población sobrevivió. Y los que menos sobrevivieron fueron estos últimos cuatro, el espinoteram, metomil, ciantranilipol y abamectina. Estos para mí o para ellos fueron los cuatro más eficientes, es decir, en 72 horas fueron los que menos sobrevivieron. Por lo ende, pues son los más efectivos. Son estudios que no se han hecho en México, sería cuestión de hacer bioensayos en la zona. Yo recomendaría primero hacer bioensayos in vitro, después pasarnos a invernadero, con plántulas y después ya hacerlos en campo. Pero, pues a lo mejor sería estar evaluando estos cuatro para ver cómo se comporta acá en la zona. Y como les digo, como el trip se mete dentro de la flor, pues primeramente hay que sacarlo con un repelente, extracto de chile, mostaza, ajo, de neem, para sacarlo de la flor, aplicamos el producto y ya le cae más directamente al organismo. Les digo, ahí está el video en la página de Fontagro. Pues con esto terminamos la primera parte de la charla que les dije, que eran las generalidades que había de información, de literatura en todos los países. Y aquí nos enfocamos ya directamente al proyecto que estamos desarrollando. Estamos en la parte final, que se llama Impacto del trips exótico del frijol en la zona del Distrito de Riego 043, acá en Santiago, Escuintla, Nayarit. Es una zona de canales de riego, donde es una zona frijolera, y pues el recurso que nos dieron era para hacerlo en esa zona, por eso se realizó ahí y te vamos a ver qué fue lo que hicimos. Yéndonos directamente lo que hicimos, pues para empezar de cero y sentar las bases de manejo integrado, era primeramente identificar que estuviera el trips ahí, el megalotrips, y además de ese, a ver si había otras especies ahí. Este fue nuestro objetivo uno, la identificación. El objetivo dos fue, ok, ya tenemos el trips ahí, pero ¿qué enemigos naturales tenemos en la zona? ¿O realmente no hay enemigos naturales que se estén alimentando de él? Y si son, pues cuáles son y qué están haciendo. Y por último, era, ¿el trips estará presente en toda la zona frijolera o nada más en algunos manchones separados? Y además de esto, cuando no hay frijol o jícama o ejote, ¿dónde se está refugiando y alimentando y reproduciendo este trips? Por eso nos enfocamos a la distribución y a las plantas hospederas. Esos fueron los tres objetivos específicos que tuvimos. El área de estudio donde les dije fue, bueno, este es el estado de Nayarit, municipio de Santiago, y se trabajaron en 20 parcelas pegadas al sistema de riego. Había tanto frijol negros o claros, Mayocoba, San Blas, entre otros, los claros que tenían ahí, y prácticamente pues escogimos eso, 20 parcelas distribuidas en todo el sistema y con diferente tipo de frijol para ver las diferencias que iba a haber, ¿no? Entonces, esa fue la zona de muestreo que tuvimos y se muestreó durante el inicio del cultivo, antes de la siembra, hasta la parte de cosecha, que fue ya acá en 2025. Bueno, se siguió monitoreando hasta el 2025, hasta junio. ¿Cómo lo hicimos? Pues los muestreos que ya les comentamos, ¿no? En la primera parte de la planta, el primer tercio, dirigido a la parte apical de la planta, principalmente donde hubiera flores. Aquí les digo, monitoreamos desde la siembra o antes de la siembra, no hubo presencia hasta que hubo presencia de flores. Pues ven las flores cómo las encontrábamos, 20, 30, 50 trips por inflorescencia. ¿Qué pasaba con estas flores? Pues empezaban a amarillarse, necrosarse y caían. Y las que lograban sobrevivir, pues amarraban vainas deformes o de mala calidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos para el objetivo uno, que era identificar a los trips. Monitoreamos esas 20 parcelas periódicamente. Después de este monitoreo, si se fijan en la bolsa, poníamos 20 flores al azar por bolsa, bolsa Ziploc, y vean la población que encontrábamos ahí. Había un tutti frutti de todo. Esos más grandecitos son nitidúlidos, se la pasan en flor, no le hacen gran problema, pero todos los pequeñitos son trips. Ahí va una chinche, si se fijan, una chinche pirata. Por ahí hay coccinélidos, incluso creo que hay crisopas. Y eso es lo que encontrábamos en 20 flores al azar. Si se fijan, la población, pues es bastante alta, ¿verdad? ¿Qué hacíamos con esta bolsa? Nos la llevamos al laboratorio
tamizábamos todo, separábamos todo lo que era residuo vegetal de la parte de insectos. Esa es una caja de Petri, vean la cantidad que había. De esas cajas de Petri, la imagen de la derecha, pues separábamos así por morfotipos, por morfoespecies, y después de esto, pues hacíamos las preparaciones en la minilla para poder identificar. Estaban las preparaciones, encontrábamos 4 o 5 morfotipos diferentes, los separábamos y después hacíamos el montaje. Ahí tenemos una imagen de Megalodotrips, donde nos daba positivo que sí teníamos la presencia de Megalodotrips prácticamente en toda la zona. Ok, segundo objetivo, que eran los enemigos naturales, igual en cada una de esas 20 parcelas, después de muestrear las flores, hacíamos muestreos directos. ¿Qué buscábamos? Pues insectos que se vieran activos en las flores alimentándose de trips, o los que sospechábamos que se iban a alimentar. Tenemos que coccinélidos, tenemos chinche pirata, teníamos otras cosas por ahí. No era tan alta la población como esperábamos, pero sí estaba la presencia de ellos en la zona. Después de esto, ¿qué hacíamos? Lo mismo, separar el material y lo que era depredador lo poníamos en viales o tubos separados para su posterior identificación. Ahí tenemos una chinche pirata, una Orius. Y el objetivo 3 y el último, que era la distribución y lo de plantas hospederas, pues aquí se usaron sistemas de software como el ArcGIS para geoposicionar las 20 plantas, las 20 parcelas distribuidas en toda la zona, y después con esto hicimos los mapas de distribución. Y la parte de final de las hospedantes alternas, desde antes de la siembra monitoreamos las malezas que estaban en la zona, cuando estaba el cultivo ya establecido, las malezas que nacían dentro de la periferia, y aquellas que tuvieran presencia de trips en la flor o en la hoja, las colectábamos en bolsas y nos las llevábamos a identificar. Llegando allá a los resultados del primer objetivo, que es la identificación de trips, si se fijan del lado izquierdo están las 20 parcelas, y tenemos 3 muestreos que fueron los más exitosos. 16 de diciembre, donde era el inicio de flor; 27 de diciembre, donde había mucha inflorescencia; y en la parte del 13, que ya andábamos en la transición de inflorescencia a llenado de vaina o vainas ya formadas. Si se fijan, encontramos al menos 4 especies. Primer columna, Megalodotrys ocytatus. Segunda columna, lo que yo he identificado hasta el momento como Franquiniella insularis. Tercera columna, una Franquiniella que todavía no le ponemos nombre. Y cuarta columna, Caliotrips, posiblemente Caliotrips fascioli. Si se fijan en la fecha del 16 de diciembre, pues las cantidades eran muy bajas. La que tenían más era Megalothrius ocytatus con 115, y la segunda más alta, Franquiniella insularis, con 149. Cambiamos al 27 de diciembre, pues ya se incrementó bastante, con Megalothrius ocytatus 244 y insularis 246, pero ya también había más presencia de la otra Franquiniella y solamente un Caliotrips. Si ustedes van a las etiquetas de los productos químicos autorizados para frijol, o si ustedes buscan sobre el trips de frijol, pues curiosamente les va a salir Caliotrips fascioli, y por lo tanto todos damos por ende o damos por hecho que Caliotrips fascioli era el trips que nos causaba el problema en frijol. Si se fijan las cantidades, primer muestreo 0, segundo muestreo 1, es decir, Caliotrips fascioli no es una especie de importancia, al menos en esta zona, ¿verdad? En el último muestreo tuvimos fallas en las últimas 4 plantaciones, pero Megalothrius ocytatus, vean, se fue al infinito, 1438 especímenes. Mucho más arriba, Franquiniella insularis, Franquiniella sp, y Caliotrips ya subió 29. Si se fijan en cantidad, Franquiniella insularis tiene mucho más población que los Megalothrips, pero aquí hay algo importante que hay que mencionar, ¿no? Franquiniella insularis siempre ha estado en las zonas frijoleras y nunca nos había causado tanto problema como hasta hoy. Entonces, ¿qué decimos? Que las poblaciones estas de Megalothrips ocytatus, aunque tal son menos que insularis, pero son las que nos están causando el daño en estos años que anteriormente no existía. Es decir, Franquiniella insularis tal vez sí se está alimentando de la flor, pero a lo mejor no tanto, causando tanto problema como nos lo está causando Ocytatus. Y este fue el cuadro de las especies que hay con las cantidades. Estas ya son fotografías tomadas por un servidor de aquí de Nayarit. Aquí tenemos la hembra de Megalodotrips. Coincide las 2 zetas que les comenté hace rato, las 2 zetas ocelares, zetas ocelares 3. Coincide el ala, si se fijan, es el bandeado, luego oscuro, luego claro, luego pálido. Coinciden los segmentos antenales, como nos decía, que el 3 y cuarto más amarillento y va pálido en la base. Coinciden las setas del pronoto, laterales y medias, coinciden los terreitos. Esta es la presencia del macho y de la hembra es la diferencia.
Es decir, tenemos confirmado 100% que tenemos a Megalothrips usitatus causándonos daño en el frijol. Los otros organismos que dijimos que encontramos con mucha población fue Insularis. Estas sí no son fotografías mías, son de la página de los Trips de California de Hugo. Se las puedo pasar para que la consulten. Y esta es como la ficha que tienen. Franquinia insularis dice que se reproduce en flores. Tiene varias plantas hospederas como las malváceas. No transmite afortunadamente ningún trips. Y hay registros que es considerada plaga menor en cultivos como frijol y jícama. Esto coincide con lo que encontramos en Nayarit, ¿no? Están ahí causando daño menor, pero están presentes tanto en frijol como en jícama. Son de origen de América Central y América del Sur, es decir, son originarias de esta zona y pues actualmente están distribuidas en todo México, Estados Unidos y algunos otros países, ¿no? Esta se nos podría confundir con Usitatus, pero si se fijan el bandeado del ala no tiene nada que ver. Esta es la mitad, un tercio pálido y 2 tercios prácticamente café. Desde ahí ya tenemos una diferencia muy marcada. Además de insulares, dijimos que habíamos encontrado otra franquiniela SP, yo creo que posiblemente sea occidentalis. Pues esta prácticamente está en todos los cultivos donde hay flores, ¿no? Acá en México es muy común, o es el trips más común que hay. Se le considera el trips occidental de las flores, igual se reproducen flores. Se registra pues una cantidad bien amplia de plantas. Esta sí transmite virus, para el frijol desconozco si está positiva como vector. Daña también los brotes jóvenes, está distribuida en todas las partes. Climas tropicales y templados, de la misma página de los trips de California. Y el otro, que es el Caliotis fascioli, según nosotros que tenemos acá en baja población, pues igual, es la principal plaga del frijol, se supone, dice la literatura, aunque acá a veces pues, lo encontramos en poblaciones muy, muy, muy bajas. Es un tris más pequeño, más robusto, las setas de las alas son mucho más marcadas, la pigmentación es más oscura. Si lo ponemos junto, vamos a ver que sí hay cierta diferencia. Seguimos. Estas imágenes también las saqué de este video que les dije de Fontagro. Si se fijan del lado izquierdo tenemos donde ellos comparan a Franquinella insularis, donde a simple vista nada más se le ve una banda en las alas, y a un lado tenemos a Megalothrips usitatus, el cual es mucho más grande, y se le ven las dos bandeados de las alas, es decir, es un bandeado contra dos, lo que podríamos ver a simple vista o con una lupa. Otras imágenes que saqué en este mismo lugar se podrían confundir son de Megalothrips con Caliotis fascioli. Si se fijan, Caliotis fascioli tiene una pigmentación más oscura, es un poco más pequeño, más robusto, y los manchados de las alas, si se fijan, es mucho más intenso en fascioli que en Usitatus. Y aparte la población nada que ver, Caliotis fascioli es mucho más bajo que Usitatus. Son como con las dos especies donde nos podríamos confundir o podría tener cierta similitud. Bueno, los daños, miren, los daños que sacamos para acá, es una escala que agarramos por ahí desde cero, vaina para nosotros sana, poco daño, daño más intenso, hasta llegar a la parte final o incluso había vainas más deformes. Eh, pues tanto Caliotrips, las franquinielas y el Megalothrips están ahí, pero yo creo que el daño lo está haciendo Megalothrips. Vean las flores cómo causaba ahí también decoloración, pues necrosis de tejido y abortos, ¿no? Vean las pigmentaciones que tiene, coloración normal, vean cómo queda la coloración cuando se alimentan los trips. Bueno, es otro video, creo. Vean, vean las flores. Si se fijan, pues está prácticamente todas las flores de frijol con esta situación. Y ahí veo yo insulares y usitatus, pero pues el daño lo está haciendo yo creo que usitatus. Cambiando los resultados ahora del objetivo 2, que era identificación de los enemigos naturales, pues si se fijan en las mismas fechas de muestreo de diciembre y enero, encontramos en bajas cantidades en las parcelas 8, 10, 13, encontramos chinche pirata, solamente una, en otra encontramos 3, en otra una, y encontramos especímenes de ciclonela sanguínea. Si se fijan, son cantidades muy bajas, pero pues ahí están. Si nos vamos al muestreo 2, ya encontramos Hipodamia convergens, Orius, ciclonela sanguínea y más Orius. Estas Orius es un grupo bien complejo a identificar, todo lo que es la familia Anthochoridae. No encontré especialistas en México, o al menos no los pude encontrar. Y encontramos al especialista en Europa, Straightor se llama, Plutarch Straightor, está en Francia. Le mandamos los especímenes de Orius. Yo dije, nos va a decir tal especie y su correo nos responde que prácticamente todos los especímenes son diferentes. Registra al menos 7, 8 especies diferentes el de Orius.
Entonces, es decir, hay unas incluso que no puedo identificar, muy posiblemente sean especies nuevas que nadie las ha estudiado y que están acá en la zona. Entonces, ahorita estamos con él viendo cómo pues, poder identificar todo el material para poder hacer una publicación de Orius, porque si se fijan, es el organismo más presente en la zona. En el último muestreo, si se fijan, prácticamente solo encontramos Orius, Orius sp. Ahora vemos que son como 7, 8 especies o más las que están ahí alimentándose de este TRIPS. Aquí tenemos la imagen de la izquierda, Hiponomia convergens, la de la derecha, Ciclonela sanguínea, y pues en medio algunos de los especímenes de las 7 8 especies de Aureus que tenemos por ahí, ¿verdad? Famosa chinche pirata. Ahí están en la zona de manera natural, pues solamente hay que cuidarlos porque nosotros mismos nos estamos acabando con tanta aplicación que hacemos, ¿verdad? Son depredadores muy eficientes, muy voraces, que pueden consumir una gran cantidad de tris por día o por ciclo biológico. Llegando al último, el objetivo 3, si se fijan, están los datos de las recolectas, fecha 1, 2 y 3. Conforme fueron avanzando las fechas, pues las poblaciones de Megalobotrys citatus fueron incrementando. En el último muestreo, pues las poblaciones ya había 137, 617, 181, es decir, en algunas zonas estaba la población mucho más alta que en otras, pero en toda la zona estuvo presente Megalobotrys causando daño en frijol. Y por última parte, la parte de las malezas, dijimos que muestreábamos toda la maleza que estuviera dentro del cultivo y encontramos solamente 3 fabáceas que dieron positivo a la presencia de Megalobotrys. Son fabáceas que están ahí, 3 leguminosas, Crotalaria, Senna y Calapogonium. Son 3 malezas que están en la zona que también albergan trips, tanto cuando hay frijol como no. Entonces, es decir, son las que estamos considerando como plantas hospederas alternas de Megalobotrys. Dentro de un manejo integrado, ¿cuáles son las que hay que eliminar? Pues irnos principalmente a malezas de la familia Fabaceae o leguminosa para evitar que nos estén refugiando a estas poblaciones de trips y con esto romper el ciclo, ¿verdad? Llegando a la etapa final, ¿qué concluimos de este experimento? Pues que Megalobotrys sí está presente en el frijol del estado como ya estaba registrado, que está distribuido en toda la sistema de zona frijolera de esa que muestreamos, en todo ese sistema de riego, que está atacando flores y vainas y que está causando daños prácticamente intensivos en, pues, en flores y en vainas, ¿no? Pero que además de Megalobotrys, también están en esas presentes Frankiniera insularis, Frankiniera posiblemente occidentalis y me atrevo a poner que Caleotrys fascioli. Además de estas 4 especies de trips, tenemos registros de depredadores que se están alimentando de él, como ya lo dijimos, Ciclonella sanguínea y Podamia convergens, y varias especies de Antocórido o de la chinche pirata Orius. Además, se registra también para la zona la presencia de 3 especies de malezas hospederas alternantes que están albergando estas especies de trips, principalmente Usitatus, como Crotalaria, Senna y Calapagonium. Pues por mi parte esto sería todo. Abierto totalmente a todas las preguntas que puedan salir y esperamos poder responderlas. Ahí están mis datos para cualquier cosa, está mi número de celular y mi correo institucional y quedo a la orden con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante el panorama que nos brindó. Nos llevamos mucha información. El caso que está abordando es de bastante interés. Les recordamos que pueden poner sus dudas en el chat. Actualmente solamente tenemos, está la de Jacobo, que es la de el origen y cómo llegó, que creo que quedó explicada durante la ponencia. No sé si quieras dar más detalles sobre eso, pero aparte tengo aquí un par de dudas. Eh, Dada la heterogeneidad de nuestros productores y que Ujú. mencionas que no es tan fácil detectarlo como a lupa esta especie, ¿cuál sería como la forma de poder acercar o poder como combatirlo o identificarlo pronto sin que signifique un gasto importante en insumos para poderlo sobrellevar o erradicar? Pues aquí, por eso, pues yo creo que tendríamos que hacer algo muy similar a lo que estamos haciendo aquí en Nayarit con ustedes, ¿verdad? Desconozco si son las mismas especies que tienen presentes atacando frijol y si realmente tengan a Megalobotrys citatus ustedes ahí. Yo digo que sí lo van a tener porque estamos muy cercanos, ¿verdad? ¿Qué hacer aquí? El monitoreo, como les decíamos, aquí es parte del manejo integrado, desde el inicio del establecimiento del cultivo, eliminar malezas pues de la fabácea, empezar con trampas atrayentes, muestreos para
Si lo tenemos presente, pues desde el inicio erradicarlos y evitar que se vaya incrementando la población. Te comentaba que acá cuando lo detectamos en la parte de donde producían los ejotes, en esta empresa aplicaban en la mañana y en la tarde, diario, por toda la semana, y en 15 días no podían acabar con él. O sea, le aplicaron todos los productos que te imaginas, biológicos, químicos, de todas las familias, y no podían acabar con él. Empezamos a ver que primero hay que sacarlo de la flor, ¿no? Entonces lo empezamos a sacar de la flor y después ciertas moléculas empezaron a funcionar. Pero pues eran controles momentáneos, ¿no? Porque después la población otra vez se incrementaba. Por eso ya empezamos a ver la parte, digo, yo no me enfoco en la parte del control químico, ahora estamos por el otro lado, pero pues ya les mostré ahí las moléculas que han estado evaluando, que han estado funcionando. Y pues sí sería hacer como que un estudio en la zona de con ustedes y ver exactamente si es esta especie la principal o si realmente la tienen ustedes ahí, ¿no? Primer parte de manejo integrado, diagnóstico de la plaga, ver si realmente la tenemos y, pues sobre eso irnos, ¿verdad? Ok. También en ese sentido, o sea, ¿cómo podemos decir que hemos salvado como nuestro cultivo o erradicado la producción, bueno, erradicado la plaga de nuestra producción? O sea, si se reproduce tan rápido, ¿no? Estabas dando un lapso de 6, 9 días, o sea, Ujú. y andar como constantemente, ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo podríamos como decir que Aquí ya van lo erradicamos? Aquí tienen que estar tanto haciendo monitoreos prácticamente periódicos, diarios, para evitar que la población se te vaya más allá arriba, ¿no? Tienes poblaciones bajas, pues tratar de manejarlas lo más orgánicamente posible, ya te incrementó, pues aplicar para bajar, erradicarlo lo veo muy complicado, al menos con nosotros acá en Nayarit, por lo que te comentaba, ¿no? Tenemos jícama, tenemos frijol, tenemos ejote y prácticamente en toda la zona hay lo mismo todo el año, ¿no? Entonces, erradicar así lo veo un poquito complejo. Ahí es la manera de con ustedes evitar que la población se les vaya hacia arriba y para evitar que se les vaya hacia arriba, pues hay que monitorearla desde el inicio y evitar que esté creciendo y sobre todo que se siga dispersando ahí en la zona, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos bajando a la población? Pues haciendo muestreos periódicos y viendo inflorescencias, viendo si nos está causando daño en vainas. Las trampas azules que les comentaba son bien efectivas. Poner estacas ahí en el cultivo con trampas azules y vete directo a la trampa. Si empiezas a ver los trips ahí, pues ahí lo tienes presente, ¿no? Ok. Nos pregunta el ingeniero Armando Ramos, ¿qué tanto afecta en hortalizas chinas en su propagación en las zonas? Ok, mira, aquí sinceramente donde nosotros muestreamos fue en una empresa estas de hortalizas chinas, tenían berenjena, tenían esta calabaza opo, tenían el melón agrio o chino, no sé cómo le llaman, y prácticamente donde estaba el problema eran ejotes, estaban a 10 metros de distancia una y entre otras, pero prácticamente el daño y la población estaba en los ejotes, en las flores y las vainas de ejote. El problema es que a 10 metros del ejote había una plantación de frijol totalmente abandonado y a un lado de la plantación de frijol había jícama que estaban por cosechar. Entonces era una población bien intensa que estaba ahí, pero las hortalizas chinas no tenían problema. Sí detectamos presencia de flores, de trips en las flores, pero era como que manera incidental, ¿no? Como visitantes, como que volaban a refugiarse un poco, pero no vimos daños ahí. Entonces, las hortalizas chinas, por el momento acá te digo, no están teniendo problema, pues porque son diferentes a leguminosa, ¿no? A lo mejor sí les caen de manera incidental ahí, pero no creo que se están alimentando de ellos. Ok, cerramos con esta pregunta. El ingeniero Sergio Contreras nos dice, ¿puede comentar sobre el umbral económico por especie o grupo de especies en frijol? Para México no tenemos la información que les acabo de presentar es la única que hay para México y la que hemos estado sacando aquí nuestros colegas. No hay umbrales económicos, no hay pruebas de efectividad biológica de insecticidas, no hay realmente estudios más sobre daño, más lo que les acabamos de presentar es lo que tenemos aquí. En Asia sí van mucho más adelantados que nosotros, pues ellas tienen la plaga por allá, pero pues estamos hablando que en 20, 30, 40 años no han podido acabar con ella y cada vez se les va más para arriba. Entonces, que esa información sí no la tengo a la mano. Ok, creo que con esto estaríamos cerrando. Muchas gracias, doctor Jonathan. Les recordamos que el verano ARC continúa en la tarde con un panel virtual y en los siguientes días vamos a seguir con otras actividades. Damos la palabra a miembros del ARC por si quieren cerrar.